Tengo 45 años y lo que voy a relatar puede resultar confuso e incluso inquietante. Pero la existencia es intricada y rebosante de matices. En ocasiones, las emociones no se ajustan a las normas que pensamos comprender. Todo se inició de forma inocente. Al igual que muchas narraciones que evolucionan. Soy una mujer madura que ha encontrado armonía en mi vida. Mientras que mi hijo, un joven de 19 años, rebosa energía, entusiasmo y curiosidad por descubrir el mundo que le rodea. Nuestro vínculo, que hasta ese momento se caracterizaba por ser afectuoso, cercano y sencillo, estaba a punto de experimentar un cambio inesperado. Siempre consideré a Carlos como mi hijo predilecto. Era un niño muy especial para mí. Por mucho tiempo. Él formó parte de mi día a día. Estando presente en encuentros familiares. Festejos y instantes simples del día a día. Jamás pensé que pudiera existir algo adicional entre los dos. Siempre fui aquel chico inquisitivo. Rebosante de interrogantes y ansias de saber. Con un prometedor camino por recorrer. No obstante, hubo un cambio que alteró por completo nuestra conexión hasta ese momento. Residíamos en una humilde vivienda en las afueras. Rodeados de la belleza natural y una paz que parecía perfecta para una rutina cotidiana. Sin embargo, entre esos límites físicos, estaba creando una narrativa que cuestionaba todas las convenciones de lo que se considera apropiado. Al volver de la universidad, Carlos decidió pasar las vacaciones en su hogar. Algo había experimentado un cambio. No solo en su forma de expresarse o en la seguridad que ahora mostraba al caminar, sino en una madurez que me resultaba desconocida y perturbadora. Esa jornada permanece fresca en mi memoria. Mientras revisaba unos apuntes para sus pruebas, Carlos se encontraba sentado en la mesa de la cocina, mientras estaba ocupada con las labores domésticas. Apenas percibía su presencia hasta que su penetrante mirada se posó en mí. La mirada que observaba ya no se parecía a la del niño que solía conocer. Mientras mis manos aún estaban húmedas por lavar los platos, experimenté una sensación en mi pecho. Era desconocido el sentimiento que experimentaba. Era molestia, misterio, o quizás atracción. El solo hecho de considerar esa posibilidad me llenaba de pavor. Le pregunté cómo le había ido, tratando de parecer relajado y sin dejar ver mi creciente preocupación. Sus palabras se deslizaron lentamente, como si estuviera explorando otras ideas. Sin embargo, hay algo que ha ocupado mis pensamientos en gran medida. Esa cierta cosa daba la sensación de flotar en el espacio entre nosotros. Me era imposible evitar la sensación de un nudo en mi vientre. La manera en que me observaba tenía un matiz especial que me desconcertaba. Le cuestioné a Carlos sobre lo que estaba sucediendo, tratando de conservar la calidez y la cercanía que solía tener con él, a pesar de percibir una atmósfera tensa y distante que antes no existía. Su mirada se encontró con la mía de manera directa. En su rostro se reflejaba una mezcla de temor y anhelo. Me hizo recordar mi infancia, cuando solía buscar consuelo después de tener una pesadilla. Sin embargo, en esta ocasión no era el temor lo que lo inquietaba. No se trataba de algo adicional. Algo considerablemente más complicado y sumamente riesgoso. Expresó de forma franca y apresurada: mi mente no puede apartarse de ti. Madre. Las palabras golpearon mi corazón como un martillo. Quedé inmóvil, sin poder asimilar la información recién recibida. ¿Cuál era el sentido de eso? ¿Cuál era su intención al comunicarse conmigo? Quedé inmóvil, sin poder asimilar la información recién recibida. Y así, Carlos. Empecé a expresar. Pero me quedé sin palabras para seguir. Tenía tantas ideas que deseaba comunicar. Sin embargo, mi cabeza era un remolino de pensamientos opuestos. En el fondo, tenía plena conciencia de a qué hacía alusión. Aunque me resistía a aceptarlo. Era imposible para mí. En ese momento, de repente, se puso de pie y se aproximó sin decir nada. Su mirada se clavó en la mía y, sin darle tiempo a responder, me dio un beso. Un beso fugaz. Casi desgarbado. Pero lleno de una intensidad emocional inesperada.
Me dejó atónito. A pesar de la señal que recibí de mi instinto para intervenir. Me quedé inmóvil y sorprendido por lo que estaba sucediendo. Después de separar nuestros labios. Lo observé con sorpresa. Sintiendo como mi corazón latía acelerado. La expresión de Carlos reflejaba sorpresa. Aunque en sus ojos no se vislumbraba arrepentimiento. Sino más bien un anhelo inesperado y fuera de lugar. Ante la situación. Me sentía desorientado y mi mente no lograba funcionar adecuadamente. Era consciente de que habíamos rebasado un umbral que jamás debió ser traspasado. Sin embargo, algo en mi interior me impedía ignorar lo experimentado en aquel efímero momento. Durante las semanas que siguieron, un incómodo silencio invadió la casa. Carlos y yo apenas intercambiábamos palabras acerca de lo ocurrido. Sin embargo, se podía sentir la tensión entre nosotros. Cada encuentro con él provocaba en mí una sensación nueva y desconocida. Una especie de energía intensa que despertaba en mi curiosidad y temor al mismo tiempo. En el salón. Durante una tarde tranquila. Él decidió hablar de repente. No puedo sacar de mi mente lo sucedido. Me reveló con la voz llena de sentimiento. Me siento confundido /diagonal a por lo que me está sucediendo. Pero soy consciente de que no debo continuar evadiéndolo. No podía continuar ignorándolo más tiempo. A pesar de ser consciente de la inapropiada naturaleza de mis sentimientos. Una parte de mí experimentaba una sensación de vitalidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. En su juventud. Emanaba una energía que despertaba en mí un anhelo que había permanecido dormido durante mucho tiempo. Sin embargo, era consciente de que esta situación no podía seguir así. Le comuniqué a Carlos que lo sucedido fue un equívoco. Tratando de mostrar determinación. A pesar de estar más desorientada que nunca en mi interior. No podemos permitir que esto continúe. Su mirada reflejaba tanto su sufrimiento como su resolución. Inquirió la razón de la negativa. Percibo que tienes sentimientos hacia mí. Lo noté en tu mirada. Sus afirmaciones eran acertadas. Esa era la verdad más angustiosa de todas. Ya que realmente lo percibía. Experimentar emociones no siempre indica que lo que se siente sea lo adecuado. Desde entonces, nuestra dinámica se transformó en un continuo vaivén. Tenía la certeza de que debía ponerle fin a esta situación. De que lo apropiado era impedir cualquier progreso futuro. Sin embargo, al encontrarme con ello, algo en mi interior se rendía. No solo se trataba de lo que decía o de cómo me observaba, sino de la sensación de vitalidad y deseo que experimentaba. Algo que me satisfacía y al mismo tiempo me inquietaba profundamente. Una noche. La situación alcanzó un punto crítico. Nos encontrábamos en el sofá, mirando una película. Pero ninguno de nosotros estaba concentrado. Notaba cómo me observaba y entendía sus pensamientos. La tensión se percibía en el ambiente. El anhelo era casi tangible a nuestro alrededor. Interrogué en voz baja sobre nuestras acciones, dirigiéndome más a mis pensamientos que a la otra persona. No lo sé. Mamá, contestó. Pero prefiero seguir adelante. Tenía la certeza de que si no detenía la situación en ese instante, no lo haría nunca. En ese momento, me vi tan aprisionada como él. Al observar sus ojos, percibí la misma lucha que experimentaba en mi propio ser. Era consciente de que la acción que estábamos a punto de cometer no era correcta. Sin embargo, al mismo tiempo, me resultaba imposible no percibir que era algo inevitable. Nos aproximamos. O tal vez fue él quien se acercó. No tengo una memoria nítida al respecto. En ese instante, todas mis defensas cedieron. Lo único que tengo claro es eso. Le di un beso. Esta vez siendo plenamente consciente de mis acciones. Un beso extenso y profundo. Lleno de todas las emociones contenidas que habíamos guardado durante semanas. En ese momento, experimenté la sensación de que todo lo demás se esfumaba, las reglas. El remordimiento. El universo entero. Éramos solo Carlos y yo. Inmersos en una unión que nunca debió haberse formado. Después de separarnos al fin, dirigí mi mirada hacia él. Carlos mostraba confusión al igual que yo.
Sin embargo, en sus ojos no había vacilación. Durante un breve momento, me di el lujo de ignorar el impacto de nuestras acciones recientes. Sin embargo, la verdad siempre emerge y enseguida la responsabilidad empezó a oprimirme. Casi no pude conciliar el sueño esa noche. Permanecí despierta, meditando acerca de cómo habíamos alcanzado esta situación. Era consciente de que habíamos superado un límite del cual no había marcha atrás. No se trató únicamente de un fallo, sino de una acción con el potencial de perjudicarnos a los dos. Al día siguiente, Carlos se aproximó como si no hubiera ocurrido nada. Aunque su expresión facial lo revelaba todo. Deseaba entablar una conversación. Anhelaba comprender. Madre. Lo que sucedió tuvo un inicio. Pero lo detuve. Carlos. Esto no puede repetirse nuevamente. A pesar de mi esfuerzo por mostrar determinación, mi voz no dejaba de titubear. En mi interior se desataba un torbellino de sentimientos que pugnaban por liberarse. Sin embargo, era consciente de la necesidad de mostrar fortaleza. No podía dejar que esta situación continuara. Expresé que había cometido un error, evitando su mirada directa. La situación actual es insostenible. Una combinación de tristeza y resolución se reflejaba en la mirada de Carlos hacia mí. ¿Cuál fue la razón del fallo? Realizó una pregunta. Mis sentimientos hacia ti no son algo que puedas pasar por alto fácilmente. Sus palabras me causaban dolor, ya que era consciente de la veracidad de sus afirmaciones. Sin embargo, era consciente de que la dirección que estábamos siguiendo no conducía a resultados positivos. Carlos. Esto no está correcto. Formamos una relación familiar como madre e hijo. Esta situación no debería haber ocurrido y no debe repetirse. Ese diálogo representó un momento crucial. En los días posteriores, me esforcé por mantenerme alejado, enfocarme en mis actividades habituales y restablecer la rutina diaria. Sin embargo, la tensión entre nosotros continuaba siendo insoportable. Cada vez que nos mirábamos o nos hablábamos, transmitíamos todo lo que no podíamos expresar con palabras. Al fin, Carlos optó por una determinación que alteró el rumbo de todo. Aquella tarde, me comunicó que regresaría a la universidad antes de lo esperado. Considero que es fundamental contar con un poco de espacio. Mamá. Ambos involucrados. Decidí no oponer resistencia, ya que estaba consciente de su acierto. Observé cómo se iba con el corazón apesadumbrado, con la sensación de estar dejando atrás algo que nunca debía anhelar en primer término. Los días transcurrieron, seguidos por semanas, hasta que la rutina diaria se restableció gradualmente. La falta de Carlos se sentía como una herida que nunca sanaba por completo. Aferrado a mi empleo y a mis hábitos diarios, traté de ocupar el espacio vacío que había quedado. Mientras estaba en el supermercado, mi móvil empezó a temblar. Se trataba de un mensaje enviado por Carlos. Mamá. Me gustaría tener una conversación contigo. ¿Sería posible encontrarnos? Experimenté un estremecimiento. Hacía meses que no nos comunicábamos. Y a pesar de mis esfuerzos por dejar atrás lo ocurrido, era consciente del riesgo que suponía volver a abordar ese tema. Sin embargo, era imposible para él hacer caso omiso de eso. Decidí quedar con él. Nos encontramos en un café tranquilo, alejados de miradas indiscretas. Al verlo llegar, lucía transformado. A pesar de haber crecido, aún se podían distinguir vestigios del chico que se había marchado de casa hace algunos meses en su semblante. Expresó su agradecimiento por haber asistido, interrumpiendo la quietud que reinaba entre ambos. A pesar de mi nerviosismo, hice un esfuerzo por conservar la serenidad. ¿Cuál es tu requerimiento? Carlos. Inhaló profundamente, como si estuviera preparándose para expresar lo que tenía en mente. He dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre todo. Sobre nuestra relación. Sobre lo sucedido. A pesar del dolor que siento, reconozco que estabas en lo correcto. Esta situación no es la adecuada. Me sorprendieron mucho las palabras que me dijo. Aunque esperaba un debate animado,
Me sorprendió encontrar un nivel de madurez que no había presenciado previamente. Lo que experimenté contigo fue genuino. Siguió diciendo. Pero entiendo que no podemos seguir adelante con ese sentimiento. Te mereces algo mejor. Considero que debería recibir una compensación mayor. Un mar de lágrimas inundó mis ojos. Carlos ya no mostraba la misma actitud impulsiva que había tenido cuando me besó hace unos meses. Tras meditar, evolucionar y a pesar del dolor que sentía, estaba consciente de que mi decisión era la adecuada. Manteníamos largas conversaciones, abordando no solo nuestras experiencias pasadas, sino también reflexionando sobre el camino a seguir. Finalmente, nos despedimos con un abrazo prolongado y lleno de sentimientos. Los dos éramos conscientes de que ese momento marcaba el final definitivo de lo que una vez fue nuestra relación. Mientras regresaba a casa, experimenté una combinación de serenidad y melancolía. Tenía la certeza de que habíamos optado por la elección adecuada, a pesar de no ser la más sencilla. En ocasiones, el amor no resulta suficiente. Existen fronteras que no se deben traspasar. Y comprender cómo dejar ir, aunque sea difícil, a veces es la forma más significativa de demostrar amor. Así concluyó mi relato. Si el contenido te ha agradado, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras historias. Hasta luego. Los subtítulos fueron creados por la comunidad de amara.org.